Mucha gente cree que facturar una maleta es la parte más sencilla de cualquier viaje. Llegas al aeropuerto, entregas tu equipaje, recibes tu tarjeta de embarque y asunto resuelto. Pero la realidad es muy diferente. Porque en el instante en que tu maleta desaparece detrás de aquellas cortinas de goma del sistema de equipajes, entra en un mundo que los pasajeros nunca llegan a ver. Un entramado de cintas transportadoras, áreas de clasificación, bodegas de carga, cambios bruscos de temperatura y presión, además de decenas de personas manipulándola antes de que vuelva a tus manos. Si es que vuelve contigo. Hoy todo ocurre a mayor velocidad. Los aeropuertos manejan más equipaje que nunca, las políticas cambian constantemente y un simple descuido puede provocar que tu maleta termine en otro país, llegue rota o aparezca abierta cuando llegues a tu destino. Sí, sucede con más frecuencia de la que imaginas. Por eso, si todavía piensas que perder una maleta es únicamente cuestión de mala suerte, quizás sea momento de reconsiderarlo. En este video de Travelogía vamos a mostrarte qué estrategias realmente funcionan y cuáles son los consejos que muchos trabajadores aeroportuarios desearían que todos los pasajeros conocieran. Porque casi nadie habla de lo que ocurre después de entregar el equipaje. Nosotros sí. Y comenzamos con los consejos más recientes y efectivos para documentar tu maleta como lo hacen los viajeros experimentados. Conoce los nuevos límites de peso y dimensiones que muchas aerolíneas han modificado. Durante años, la mayoría de los viajeros tenía una referencia muy clara. Una maleta facturada de 23 kilogramos era prácticamente el estándar universal. Sin embargo, en 2025 y de cara a 2026, esa realidad está cambiando. Algunas compañías ya redujeron el límite permitido a 20 kilogramos. Otras mantienen el peso, pero modificaron discretamente las dimensiones máximas autorizadas. Y aquí aparece el verdadero problema. En muchos casos nadie te avisa. No suele aparecer destacado cuando compras el boleto. Lo descubres únicamente cuando llegas al mostrador y un empleado te informa que tu equipaje ya no cumple con las nuevas condiciones. Y por supuesto, llega el cargo adicional. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas aerolíneas han encontrado una manera silenciosa de aumentar ingresos sin incrementar visiblemente el precio del boleto. Reducen algunos centímetros aquí. Quitan algunos kilos allá. Y mantienen la misma tarifa base. Lo más complicado es que cada aerolínea utiliza criterios distintos. Algunas incluyen las ruedas y el asa al medir. Otras no. Algunas permiten maletas de mayor altura. Otras son mucho más estrictas. Por eso, confiar en experiencias pasadas ya no es suficiente. La mejor forma de evitar sorpresas es revisar directamente la política oficial de la aerolínea pocos días antes del vuelo. No te bases únicamente en la información de agencias o buscadores. Consulta la página oficial y verifica las condiciones actualizadas. Además, si ya tienes la maleta preparada, mídela y pésala tú mismo antes de salir hacia el aeropuerto. Una báscula digital de viaje cuesta muy poco y puede evitarte cargos que en algunos casos superan fácilmente los $100. Hoy en día, documentar equipaje sin revisar previamente las reglas es casi como apostar a la suerte. Y si quieres evitar gastos innecesarios y discusiones en el mostrador, este consejo por sí solo ya puede ahorrarte el primer problema del viaje. El tipo de maleta que más está sufriendo daños actualmente. A simple vista, muchas maletas parecen igual de resistentes. Pero quienes vuelan con frecuencia saben que no todas reaccionan igual cuando comienza el verdadero recorrido por los sistemas de equipaje. Existe un modelo que está acumulando cada vez más reportes de daños. Las maletas rígidas fabricadas con plástico brillante. Esas que suelen tener acabados metálicos, superficies lisas y una apariencia moderna y elegante. Visualmente resultan atractivas. Pero cada vez más pasajeros llegan a destino encontrándose con esquinas partidas, ruedas dañadas o incluso grietas importantes en la estructura. ¿La razón? Los sistemas automatizados de equipaje en muchos aeropuertos actuales operan a velocidades más altas que hace algunos años.
Las rampas son más rápidas. Los cambios de dirección son más agresivos. Y las maletas reciben impactos constantes durante todo el recorrido. Las estructuras rígidas apenas absorben esos golpes. Cuando reciben presión excesiva o son apiladas incorrectamente, el material puede fracturarse con relativa facilidad. Mientras tanto, las maletas semirrígidas y los modelos fabricados con materiales flexibles de alta resistencia suelen soportar mucho mejor este tipo de condiciones. Pueden deformarse temporalmente, absorber impactos y recuperar su forma original sin sufrir daños graves. Y aquí aparece otro problema. Muchos viajeros no detectan la rotura hasta llegar al hotel. Cuando finalmente abren el equipaje, ya ha pasado demasiado tiempo para realizar ciertas reclamaciones. ¿Cómo reducir el riesgo? Si ya utilizas una maleta rígida, considera proteger especialmente las esquinas mediante fundas o accesorios diseñados para absorber impactos. También puedes utilizar una funda protectora para equipaje que ayude a minimizar el desgaste. Y si estás pensando en comprar una nueva, prioriza la resistencia y la durabilidad por encima de la apariencia. Porque en una época donde los aeropuertos operan bajo enorme presión y millones de maletas circulan diariamente, un equipaje dañado puede costarte mucho más que una simple reparación. Puede costarte tiempo, dinero y una gran dosis de paciencia. Los candados que están generando problemas en algunos aeropuertos. Hace años bastaba con colocar cualquier candado sobre la cremallera de la maleta para sentirse protegido. Hoy la situación es distinta. Algunos tipos de candados pueden convertirse en una fuente de inconvenientes durante una inspección de seguridad. En determinados aeropuertos, si el personal necesita revisar una maleta y el sistema de cierre no permite una apertura autorizada, el candado puede terminar siendo cortado o destruido. En algunos casos incluso se producen retrasos adicionales en la gestión del equipaje. ¿Y por qué sucede? Porque las autoridades de seguridad necesitan tener acceso al contenido cuando consideran necesaria una inspección. Si el candado impide ese acceso, simplemente será retirado. El resultado suele ser el mismo. Candado roto. Cremalleras dañadas. Y una experiencia mucho menos agradable de lo esperado. ¿Qué modelos conviene evitar? Principalmente aquellos candados genéricos que no cumplen con estándares reconocidos internacionalmente o sistemas excesivamente complejos que dificultan las inspecciones. La recomendación más habitual sigue siendo utilizar candados compatibles con sistemas TSA o certificados por organismos reconocidos para inspecciones aeroportuarias. Estos modelos permiten que el equipaje sea revisado sin necesidad de destruir el mecanismo de cierre. Antes de viajar, también es recomendable consultar las políticas específicas de la aerolínea y del país de destino. Aunque muchos aeropuertos utilizan sistemas compatibles, no todos operan exactamente de la misma manera. Antes de cerrar la maleta, verifica que el candado funcione correctamente, que no genere tensión sobre las cremalleras y que conserves la combinación o llave en un lugar accesible. Y recuerda algo importante. Ningún candado convierte una maleta facturada en un lugar seguro para objetos de alto valor. Los artículos más importantes siempre deberían viajar contigo en cabina. Utilizar el sistema de cierre adecuado no solo protege tus pertenencias. También puede evitar retrasos, daños innecesarios y problemas durante el proceso de inspección. Y en un entorno donde las reglas cambian constantemente, eso representa una ventaja importante. El código oculto que puede indicar que tu maleta fue seleccionada para revisión. La mayoría de los pasajeros desconoce que el análisis del equipaje comienza desde el mismo instante en que lo entrega en el mostrador. Y en algunos casos, la maleta puede quedar marcada para una inspección adicional sin que nadie se lo comunique directamente al viajero. No aparece una alarma visible. No se escucha ningún anuncio. Todo ocurre de manera discreta. Puede tratarse de una etiqueta adicional, un código específico, una pegatina de color o una marca que para el personal significa algo muy concreto. Ese equipaje requiere atención especial.
En algunos aeropuertos se utilizan códigos específicos para determinadas rutas internacionales. En otros, basta una simple etiqueta aparentemente insignificante para indicar que el equipaje será sometido a una revisión más exhaustiva. Y lo más sorprendente es que la selección puede producirse por motivos muy simples. Reservas realizadas a última hora. Pagos efectuados en determinadas condiciones. Itinerarios poco habituales. Coincidencias de nombres con bases de datos de seguridad. O incluso imágenes que generan dudas durante el escaneo. ¿Alguna vez recogiste tu maleta y notaste una etiqueta que no recordabas haber visto? ¿O una cinta adhesiva diferente a la que tenía cuando la entregaste? En algunos casos puede indicar que el equipaje fue abierto o inspeccionado durante el proceso. Y muchas veces nadie informa al pasajero. ¿Se puede evitar? No completamente. Pero sí es posible reducir las probabilidades. Empacar de forma ordenada. Evitar grandes cantidades de líquidos. Organizar correctamente los dispositivos electrónicos. Y llegar con suficiente tiempo al aeropuerto puede ayudar a que el proceso resulte más fluido. Lo importante es entender que estas marcas existen. Y que cuando una maleta tarda más de lo normal en aparecer o presenta señales de manipulación, no siempre se trata de un error. A veces simplemente fue seleccionada para una revisión adicional. Porque el verdadero recorrido de tu equipaje comienza justo cuando desaparece detrás de aquellas cortinas de goma que separan el mundo del pasajero del mundo oculto de los sistemas aeroportuarios. Que debes colocar en el exterior de tu maleta y que ya no es recomendable utilizar. Durante años, muchos viajeros pensaron que cuantos más distintivos tuviera una maleta, más fácil sería reconocerla. Y aunque la identificación sigue siendo importante, las recomendaciones actuales han cambiado. Sí conviene colocar una etiqueta con información de contacto. Pero debe hacerse con criterio. La identificación exterior debería ser resistente, clara y discreta. Lo ideal es incluir únicamente tu nombre, un número de teléfono activo y, si es posible, una dirección de correo electrónico. En cambio, mostrar direcciones completas o datos personales innecesarios ya no se considera una buena práctica. Nunca sabes quién puede tener acceso visual a esa información durante el trayecto. Por otro lado, los antiguos adhesivos de vuelos pasados, las etiquetas viejas o las cintas extremadamente llamativas han dejado de ser recomendables. Además de generar confusión visual, algunos sistemas automatizados pueden interpretar incorrectamente ciertos códigos antiguos. Eso puede provocar que la maleta sea desviada para verificaciones adicionales o incluso sometida a inspecciones manuales innecesarias. Por eso, actualmente la mejor estrategia es simple. Mantén tu equipaje identificado, pero limpio, actualizado y fácil de procesar para los sistemas aeroportuarios modernos. Algunos de esos códigos antiguos pueden interferir con los sistemas automáticos de lectura que utilizan los aeropuertos modernos, provocando errores durante el proceso de clasificación del equipaje. Además, las cintas exageradamente llamativas o los adornos demasiado vistosos pueden atraer una atención innecesaria, especialmente en lugares donde la discreción sigue siendo una ventaja importante. Por eso, actualmente muchos expertos recomiendan utilizar identificadores elegantes, discretos y fáciles de reconocer para el propietario, manteniendo al mismo tiempo una apariencia limpia y ordenada. Piensa en esto por un momento. Tu maleta debe ser fácil de identificar para ti, pero no debería destacar de manera innecesaria para todo el mundo. Y sobre todo, debe poder desplazarse sin obstáculos por un sistema automatizado donde cada segundo cuenta. Porque en ocasiones, algo tan insignificante como una etiqueta vieja puede convertirse en la razón por la que tu equipaje termina tomando un camino diferente al tuyo. El color de maleta que puede ayudarte a evitar pérdidas y confusiones. Cuando llega el momento de comprar equipaje, muchas personas optan automáticamente por colores clásicos como negro, gris oscuro o azul marino. Parecen elegantes. Parecen prácticos. Pero hoy la estrategia más inteligente podría ser exactamente la contraria.
La explicación es sencilla. Las maletas que se parecen a todas las demás son mucho más fáciles de confundir. Cuando cientos de equipajes casi idénticos aparecen sobre la misma cinta transportadora, basta un segundo de distracción para que alguien tome la maleta equivocada. Y a veces ni siquiera es un error. Una maleta genérica resulta mucho más fácil de llevarse sin llamar la atención. Por el contrario, un equipaje con un color poco común o algún detalle distintivo permite identificarlo al instante. Tonos como rojo claro, verde menta, amarillo suave o incluso una funda con diseño discreto pero diferente pueden marcar una gran diferencia. Esos elementos funcionan como señales visuales inmediatas. En cuanto la maleta aparece sobre la cinta, sabes que es la tuya. Y si alguien intenta retirarla antes que tú, lo notarás rápidamente. Ahora bien, esto no significa que debas convertir tu equipaje en el objeto más llamativo del aeropuerto. La clave está en destacar con inteligencia. Puedes elegir un color menos habitual o mantener una maleta clásica y añadirle un elemento distintivo, como una correa de color, una funda elegante o una etiqueta personalizada que la haga única. También existe un detalle que muchos viajeros pasan por alto. Las fundas excesivamente decoradas, las cintas muy largas o los accesorios que sobresalen demasiado pueden engancharse durante el transporte o provocar revisiones adicionales. Por eso, el equilibrio es fundamental. Tu maleta debe ser diferente, sí, pero también funcional. En definitiva, lo ideal es que puedas reconocerla en cuestión de segundos mientras otros pasajeros continúan observando una interminable fila de equipajes prácticamente idénticos. El truco de la doble correa que puede revelar si tu maleta fue manipulada. ¿Alguna vez recogiste tu equipaje y tuviste la sensación de que algo no estaba exactamente como lo habías dejado? Quizás una cremallera ligeramente desplazada. Una correa mal ajustada. O simplemente esa intuición que te dice que algo cambió. Hoy más que nunca, muchos viajeros buscan maneras sencillas de detectar si su equipaje fue abierto durante el trayecto. Y una de las técnicas que más popularidad está ganando es la conocida como la doble correa. No se trata de colocar una sola banda alrededor de la maleta. La idea consiste en utilizar dos correas resistentes. Una en posición horizontal y otra en posición vertical, formando una especie de cruz perfectamente alineada sobre la superficie del equipaje. ¿Y por qué resulta útil? Porque si alguien abre la maleta o manipula las cremalleras, las correas suelen desplazarse ligeramente de su posición original. Pueden quedar torcidas, desalineadas o colocadas de una forma diferente a como estaban al inicio del viaje. Este método no impide que la maleta sea inspeccionada. Tampoco evita que pueda abrirse si es necesario. Pero sí funciona como una referencia visual inmediata. Una especie de marcador que te permite detectar cambios con solo un vistazo. Además, una maleta equipada con este tipo de sistema transmite una impresión muy clara. Da la sensación de que pertenece a alguien atento a los detalles. Y eso, en muchos casos, ya representa un elemento disuasorio. Lo mejor es que únicamente necesitas dos correas resistentes que puedes reutilizar durante años. No ocupan espacio. No añaden peso significativo. Y proporcionan algo muy valioso cuando viajas. Tranquilidad. La próxima vez que factures equipaje, prueba este método. Y si al llegar observas que las correas ya no están como las colocaste, quizás tu maleta haya vivido una historia que desconoces. Las aplicaciones más útiles para localizar tu equipaje en tiempo real. Existe una sensación especialmente incómoda cuando aterrizas en tu destino y tu maleta no aparece en la cinta transportadora. Pero hay algo incluso peor. No saber dónde se encuentra. Durante mucho tiempo, los pasajeros dependían exclusivamente de la información proporcionada por la aerolínea. Hoy eso ha cambiado. Actualmente existen aplicaciones y dispositivos que permiten seguir el recorrido del equipaje prácticamente en tiempo real. Desde el momento en que entregas la maleta hasta el instante en que vuelve a tus manos.
Y lo mejor es que utilizarlos resulta mucho más sencillo de lo que muchas personas imaginan. Si dispones de un teléfono inteligente, puedes colocar un pequeño rastreador dentro del equipaje y consultar su ubicación a través de una aplicación. Estos sistemas aprovechan redes de dispositivos cercanos para detectar la señal del rastreador y actualizar su posición en un mapa. De esta manera puedes saber si tu maleta sigue en el aeropuerto de origen, si ya llegó a destino o si, por alguna razón, terminó en una ciudad diferente. Algunas aerolíneas incluso permiten compartir esta información con su propio personal para acelerar los procesos de búsqueda cuando ocurre un desvío. Lo curioso es que muchas personas todavía no utilizan estas herramientas. Confían completamente en la etiqueta colocada por la aerolínea y asumen que todo saldrá bien. Pero cuando surge un problema, se encuentran sin información inmediata sobre el paradero de sus pertenencias. La mejor forma de aprovechar esta tecnología es prepararla antes del viaje. Instala la aplicación correspondiente. Verifica que el dispositivo funcione correctamente. Comprueba que la batería esté cargada. Y realiza una prueba antes de salir hacia el aeropuerto. Incluso puedes compartir el acceso con algún familiar para contar con una segunda referencia durante el trayecto. Porque si tu maleta no aparece cuando debería, al menos tendrás una respuesta inmediata a la pregunta más importante. ¿Dónde está? Y esa información puede marcar una enorme diferencia. ¿Cuándo merece la pena utilizar un AirTag y cuándo no? Muchos viajeros ya conocen el famoso AirTag de Apple. Ese pequeño dispositivo que puede colocarse dentro de una maleta para ayudar a localizarla desde el teléfono móvil. Y aunque se ha convertido en una herramienta muy popular, es importante entender que no funciona exactamente igual en todas partes. El AirTag depende de la red formada por millones de dispositivos Apple que se encuentran alrededor. Cada vez que uno de esos dispositivos detecta el AirTag, su ubicación se actualiza. Por eso, su eficacia depende directamente de la cantidad de usuarios Apple presentes en la zona. ¿Dónde suele funcionar especialmente bien? En lugares con una gran concentración de dispositivos Apple. Estados Unidos. Canadá. Gran parte de Europa. México. Y numerosos aeropuertos internacionales de gran tamaño. En esos escenarios, la actualización de ubicación suele ser constante y muy precisa. Sin embargo, cuando viajas a regiones más remotas o lugares donde la presencia de dispositivos Apple es mucho menor, la experiencia puede cambiar considerablemente. El AirTag sigue funcionando. Pero la frecuencia con la que reporta su ubicación puede reducirse de manera significativa. Por eso es importante entender sus limitaciones antes de confiar completamente en él. También conviene recordar que este tipo de rastreador resulta especialmente útil para equipaje facturado. En cambio, para mochilas o bolsos que permanecen siempre contigo, su utilidad suele ser mucho menor. Después de todo, ya sabes dónde están. La razón por la que muchas personas desconocen estas diferencias es simple. Escuchan la palabra rastreador y asumen que todos funcionan igual. Pero cada sistema utiliza tecnologías diferentes, redes distintas y tiene sus propias limitaciones. Comprender eso antes de viajar puede evitar muchas decepciones. El error más común al asegurar una maleta que casi nadie conoce. Muchos pasajeros creen que contratar un seguro de equipaje consiste simplemente en marcar una casilla durante la compra del boleto. Pero existe un detalle que suele generar numerosos problemas. La mayoría asume que todas las coberturas son iguales. Y no lo son. Muchos seguros básicos únicamente contemplan situaciones como pérdida total del equipaje o daños muy graves. Sin embargo, los objetos transportados en el interior suelen tener limitaciones importantes o coberturas bastante reducidas. Eso significa que una maleta dañada puede no generar indemnización suficiente. Y determinados artículos, como dispositivos electrónicos, medicamentos o prendas de alto valor, a menudo están excluidos de la cobertura estándar. Existe además otro error muy frecuente. No conservar pruebas del contenido.
Sin fotografías previas ni comprobantes de compra, demostrar el valor de determinados objetos puede resultar extremadamente complicado. La forma más sencilla de protegerte es preparar evidencia antes del viaje. Toma fotografías del contenido. Conserva recibos importantes. Y revisa cuidadosamente las condiciones específicas del seguro que estás contratando. Porque proteger una maleta no consiste únicamente en pagar una cobertura. Consiste en entender exactamente qué cubre y qué no cubre. ¿Qué hacer antes de entregar tu equipaje para aumentar tus posibilidades de reclamar con éxito? Aquí es donde muchos viajeros cometen errores sin darse cuenta. Una vez que entregas la maleta en el mostrador, gran parte del control desaparece. Y si algo sale mal, las pruebas que tengas serán fundamentales. Por eso, uno de los hábitos más recomendables consiste en fotografiar la maleta justo antes de documentarla. Captura imágenes desde distintos ángulos. Fotografía el frente. Los laterales. La parte superior. Y también la inferior. Puede parecer excesivo. Pero si el equipaje aparece dañado, mojado o golpeado, esas imágenes pueden convertirse en una prueba decisiva. También resulta útil realizar un pequeño registro mental o escrito de los objetos más importantes que transportas. Y si llevas artículos especialmente delicados o valiosos, toma fotografías individuales de ellos. Otro paso fundamental es revisar cuidadosamente la etiqueta de destino antes de que la maleta desaparezca por la cinta transportadora. Verifica el código del aeropuerto. Confirma tu nombre. Comprueba el número de vuelo. Muchos problemas comienzan precisamente por errores simples en el etiquetado. Y existe un detalle que sorprendentemente pocas personas realizan. Asegúrate de recibir el comprobante de equipaje correspondiente. Ya sea en formato físico o digital. Ese documento será una de las piezas más importantes si necesitas iniciar una reclamación posteriormente. Porque cuando se trata de recuperar una maleta o solicitar compensaciones, el éxito rara vez depende de la suerte. Normalmente depende de las pruebas que hayas reunido antes de que aparezca el problema. Y precisamente para eso existen consejos como estos. Para ayudarte a viajar con más información, más preparación y menos sorpresas desagradables.